Bueno, entonces la clase pasada yo literalmente les mostré dos postulados. Postulado uno de la mecánica cuántica que simplemente decía a cada variable dinámica le corresponde un operador lineal. Además decía que los resultados de la variable dinámica, o sea, de la medición, se representaban con los autovalores, ¿cierto? Y bueno, concretamos esto un poquito más. Dijimos, la única razón aparente para representar una variable dinámica con un operador lineal es que los operadores lineales satisfacen ecuaciones de autoestados y autovalores, y los autovalores pueden tener espectros continuos o espectros discretos, o una combinación de ambas, ¿no? Entonces, ese era por ahora el argumento que nosotros teníamos para usar un operador lineal como una representación matemática de una variable dinámica en física, ¿no? Pero bueno, refinamos un poquito más este postulado, lo voy a escribir así como postulado 1A, y dijimos que un observable físico está representado por un operador lineal hermítico, bueno, en general autoadjunto, ¿no? Nosotros sabemos que este concepto de autoadjunto es más general que el concepto hermítico, ¿no? Hermítico válido para la representación matricial de los operadores lineales, autoadjunto cuando estamos en un espacio abstracto de dimensión infinita y con espectro continuo, ¿no? Entonces, un observable físico está representado por un operador lineal autoadjunto, y aquí teníamos que tener en mente que en el contexto de la mecánica cuántica a veces se le llama observable físico a algo que no se puede medir, pero en mi caso particular, para mí observable físico es algo que se puede medir, ¿cierto? En la práctica, es decir, es un elemento de la realidad. Entonces lo toman en cuenta. Simplemente hago la aclaración, pueden existir operadores autoadjuntos que no son observables físicos. Es decir, un observable es un operador lineal autoadjunto, pero pueden existir operadores autoadjuntos que no son observables físicos, es decir, no se tiene una doble implicación. Siempre que tengamos un observable, sí que se puede representar con un operador autoadjunto, ¿no? Pero además pueden existir operadores autoadjuntos, como por ejemplo el potencial magnético, que no es un observable físico. Es pues, simplemente una aclaración que les hago, pero toman en cuenta que hay textos que no hacen esa distinción. Entonces, si ustedes llegan a ver algún libro donde no hacen la diferencia, pues digamos, es más algo conceptual que estoy haciendo yo aquí. Algunos textos sí hacen la salvedad. Por ejemplo, el Valentine es uno de ellos, pero otros no. El Sakurai no hace la diferencia. Dirac no hacía la diferencia, él consideraba que ambas cosas eran lo mismo, ¿no? Pero bueno, nosotros reservamos esta palabra observable físico para todo lo que se pueda medir y lo representamos con un operador lineal autoadjunto. Ahora, ¿por qué es importante que este operador sea lineal? El argumento que yo les di la clase pasada era con respecto a que el espectro podía ser continuo o discreto, ¿no? Aquí ahora, si el operador es autoadjunto, además, si en este caso en el postulado 1A, además los autovalores son reales, ¿cierto? Por uno de los teoremas que yo les mostré anteriormente, uno de los teoremas que mostramos nos decía, los autovalores son reales, son números reales. Sin embargo, como yo les mencioné en la clase pasada, esto no deja de ser más que una convención. Lo que pasa es que nosotros ya estamos acostumbrados, después de cualquier cantidad de razones históricas, nos acostumbramos a representar las cantidades físicas con números reales. Por ejemplo, la posición y el momento lineal, que también aparecen en mecánica cuántica, pues lo representamos como un punto en la recta real, ¿cierto? Siempre es más intuitivo decir la posición de una partícula, la representamos con un punto en una recta real, ¿cierto? Un valor real. O en R3, ¿no? Un punto en R3. Lo mismo el momento lineal. En mecánica cuántica no podemos medir los dos simultáneamente, pero sí podemos medir uno de ellos independientemente, ¿no? Es decir, sí podemos medir la posición. Lo que no podemos hacer es medir simultáneamente el momento lineal con la posición. Pero la posición sí la podemos medir. Y
de acuerdo con Dirac, yo les había hablado también de este problema de autovalores tanto para la posición como para el momento lineal. De acuerdo con Dirac, el espectro es continuo. Tiene un espectro continuo y forma un espacio vectorial de dimensión infinita, ¿no? Ese espectro continuo pertenece a los números reales, ¿cierto? Las posiciones de cualquier partícula, usted la identifica con un número real o con un conjunto de números reales, 3 números reales en R3. En todo caso, esta no es en realidad la importancia que el operador sea autoadjunto, es una consecuencia y tiene que ver con las convenciones con las que nosotros hemos estado acostumbrados a trabajar desde la física clásica y bueno, por razones históricas ha sido así, ¿no? No que no se pueda usar otro conjunto de números, de hecho hay cantidades físicas que usan otro conjunto de números, pero nosotros por razones históricas y por convención usamos los números reales y bueno, nuestro operador lineal autoadjunto tiene esa ventaja, ¿no? Que los autovalores son números reales. Es una ventaja que tiene, entonces es más familiar, más intuitivo para nosotros. Ahora, el verdadero poder de este operador lineal autoadjunto no es precisamente que los autovalores sean reales, sino que se satisface el teorema espectral. Entonces aquí yo se los escribo de todas formas. Eh, la, la mayor ventaja de tener un operador lineal autoadjunto es que se satisface el teorema espectral. El teorema espectral me decía entonces que yo los operadores, un operador autoadjunto cualquiera, que acá lo pueden llamar A, el operador A, se podía escribir en una forma diagonal, ¿cierto? Entonces, yo en general lo dejé como una cierta integral. Aquí estaban los autovalores de A y aparecía un operador proyección A, ¿cierto? Y esto tenía el límite continuo, el límite discreto. Yo definí cuáles eran precisamente estos operadores proyección P para recobrar el límite discreto. Por ejemplo, aquí recuerden que el límite discreto se obtenía como una sumatoria en N. Acá ponían los autovalores a N y aquí ponían los productos externos, ¿cierto? Un bra por un ket en la base de autoestados, etcétera, ¿no? Digamos, estas cositas ya las habíamos visto. La verdadera importancia de usar operadores lineales autoadjuntos es que satisfacen el teorema espectral. Es decir, que yo siempre puedo escribir el operador en esta forma diagonal, tanto para espacios discretos como para espacios continuos, para ambos casos, ¿no? Tanto si el espacio es de dimensión finita como si el espacio es de dimensión infinita. Entonces aquí estos vectores que están acá pertenecen en realidad al espacio equipado de Hilbert, ¿cierto? El que discutimos las veces pasadas, ¿no? Hace como una semana. El espacio nuclear, el espacio de Hilbert y el espacio nuclear conjugado. Ese triplete que forma un espacio de Hilbert equipado es donde va a pertenecer estos estados físicos para incluir un conjunto completo de autoestados, incluso si el espacio vectorial es de dimensión infinita con espectro continuo, es decir, para tener todas las posibilidades a nuestro alcance, es decir, para que estos autoestados también puedan ser la función de Dirac, que es la solución de la ecuación de autovalores para el operador momento lineal y para el operador posición. Es decir, también para tener la función delta de Dirac acá. Entonces, esta es la ventaja. Esta es la ventaja que nosotros tenemos. Esta es la importancia de usar un operador autoadjunto. No que los autovalores sean reales, eso está bien, ¿no? No, para nosotros está bien y es intuitivo. Pero lo que en realidad es importante es poder usar este tipo de representación espectral. Porque de aquí, además, uno no solo tiene que A satisface eso, sino cualquier función de A, ¿no? Uno lo pone así y pone acá un f de AN, ¿no? Esto porque a la hora de hacer cálculos es muy práctico y muy útil, ¿no? El teorema espectral. Es decir, es bastante útil para hacer predicciones teóricas, para operar. A nosotros siempre nos interesa comparar el experimento con la teoría y en ese sentido la teoría nos tiene que dar resultados numéricos concretos, nos tiene que permitir pintar distribuciones de probabilidad,
transiciones de probabilidad, calcular ratas de decaimiento, hacer curvas, etcétera, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que llegar a resultados numéricos con la teoría y comparar con el experimento y calcular incertidumbres, etcétera. Por eso es necesario tener herramientas de cálculo, teorías con una capacidad de predicción fuerte. Y este teorema espectral significa eso en la física, una capacidad de cálculo fuerte, una capacidad de predicción teórica grande. Entonces es bastante importante para nosotros y es lo importante de tener un operador lineal autoadjunto, que se satisface el teorema espectral. Entonces nosotros, bueno, aparte de yo hablarles de esta representación de las variables dinámicas y de los observables físicos, aparte necesitábamos decir algo sobre el estado físico o básicamente sobre las medidas, ¿no? Entonces aquí en el postulado 2, hablamos, aunque ya lo había puesto de una manera más general, hablamos sobre los estados físicos, ¿no? Entonces acá, estado físico. Para entender un poco qué es un estado físico, teníamos que entender el proceso de medición en mecánica cuántica. Y bueno, aquí simplemente les pongo la ecuación de autoestados y autovalores. Recuerden que un operador O cualquiera puede ser el momento lineal, puede ser la posición, puede ser el spin del electrón, puede ser un momento angular, puede ser el operador energía, el hamiltoniano, puede ser un lagrangiano, etcétera, todas las cantidades observables, ¿no? Este operador actúa sobre un ket que vamos a llamar, bueno, sí, ¿cierto? Y se obtiene un autovalor que es un número real multiplicado por el mismo sí. Entonces, la importancia de que este operador sea autoadjunto es que uno siempre encuentra un conjunto de kets que forman una base vectorial para el espacio de Hilbert equipado, ¿no? Es decir, ustedes van a tener siempre que los autoestados del operador autoadjunto son completos, ¿no? Forman un conjunto completo, en el sentido que son una base para el espacio vectorial. Entonces, nuestra base del espacio vectorial es precisamente los autoestados de los operadores que representan observables físicos, estos operadores autoadjuntos. Es una primera consecuencia. Pero nosotros de aquí queremos entender cómo es que se hace el proceso de medición en mecánica cuántica y yo les di dos ejemplos la clase pasada. Hoy les voy a dar un tercer ejemplo que es más familiar para ustedes para que tratemos de concretar esto, ¿no? Les doy varios ejemplos porque es bastante importante que ustedes entiendan la filosofía de la mecánica cuántica, es decir, que entiendan qué tipo de cálculos hacemos y cómo es que tenemos que entender nosotros esta teoría, ¿no? Que no es cualquier cosa. Entonces, vamos a mirar el experimento de Esther Gerlach para que lo entendamos un poquito, ¿no? Entonces, yo la clase pasada les había dicho que cuando uno hacía una medida, uno tenía que separar la preparación del estado físico de la medida subsecuente porque ambos eran independientes. Esto en mecánica clásica, pues digamos, es muy fácil dar el estado físico en mecánica clásica, porque en mecánica clásica ustedes simplemente miden la posición y la velocidad de una partícula en un instante de tiempo dado. Entonces, si ustedes tienen una partícula clásica, digamos que se está moviendo en alguna dirección, esto es una partícula clásica, ustedes todo lo que necesitan conocer es la posición y la velocidad en un instante de tiempo dado. Digamos que esta es la posición, vamos a ponerlo de color azul, por ejemplo, así, la posición y la velocidad, que sería la pendiente de la curva justo en ese punto, ¿no? La posición y la velocidad o el momento lineal en un instante de tiempo dado. En mecánica clásica es suficiente con dar esa condición, posición y velocidad en un instante de tiempo dado, porque utilizando las ecuaciones de movimiento, ustedes pueden, usando estas condiciones iniciales, es esto que les estoy diciendo como una condición inicial, ustedes pueden predecir la evolución posterior o la evolución anterior del sistema físico. Recuerden que la mecánica clásica es una teoría determinista. Ustedes pueden hacer eso, simplemente dicen cuál es la posición y la velocidad en un punto, esas son las condiciones iniciales, y de ahí ustedes predicen la evolución del sistema. Entonces, el estado físico en mecánica clásica se reduce a dar esos dos puntos, ¿no? Esos dos puntos, posición y velocidad en un instante de tiempo dado. Ya después ustedes usan las ecuaciones de movimiento para predecir la evolución posterior o anterior de la partícula, es decir, para decir cómo se está moviendo esa partícula clásica.
En mecánica cuántica, en cambio, esto no lo tenemos, ¿no? No lo tenemos. Aquí además en mecánica clásica, bueno, en mecánica cuántica es obvio que yo no puedo seguir la trayectoria de una partícula porque se satisface el principio de incertidumbre, ¿no? Yo no puedo medir la posición y la velocidad al mismo tiempo, ¿no? Pero además, miren que en mecánica clásica, mientras el sistema físico sea siempre el mismo, ustedes siempre que midan la posición y la velocidad en este instante de tiempo particular, el resultado siempre va a ser el mismo, no tendría por qué cambiar. Es decir, un sistema clásico bajo ciertas condiciones que se comporte de cierta manera, siempre que ustedes repitan una vez y otra vez y otra vez el experimento y midan esas dos cantidades en un instante de tiempo dado, siempre les va a dar lo mismo. Piensen en cualquier experimento clásico. Imagínense una partícula clásica, una esfera, cayendo por una rampa que tiene una forma de una hipérbola, ¿no? El experimento usual para verificar la ley de gravitación universal o las leyes de Newton. Siempre que usted suelte esa esfera desde la misma altura y la deje caer siempre por acción de la gravedad, usted elige cualquier punto fijo, y mide la posición y la velocidad, y siempre le tiene que dar lo mismo, no importa cuántas veces usted repita el problema. Lo puede hacer una y otra vez y otra vez y otra vez, y le da lo mismo, salvo cierta incertidumbre experimental que tiene que ver con la precisión de los instrumentos de medida, pero en todo caso le va a dar siempre lo mismo, ¿no? Ustedes cogen una, una esfera cualquiera, una pelota, y la sueltan desde una distancia de 1 metro y se les ocurre ver la velocidad cuando va en 0.5 metros, una y otra vez. Hacen el experimento 100 veces, siempre les va a dar lo mismo, ¿no? Ese es el determinismo de la mecánica clásica. Por eso es posible determinar la trayectoria de una partícula si yo conozco las condiciones iniciales. Eso ocurre únicamente en mecánica clásica. Esa capacidad de reproducir el sistema físico una y otra vez y encontrar lo mismo es una característica de las teorías deterministas como la mecánica cuántica, la mecánica clásica. Pero en mecánica cuántica no ocurre esto. En mecánica cuántica, de nuevo les repito, la preparación del estado físico es independiente del proceso de medición subsecuente. Es decir, no es reproducible un experimento individual en mecánica cuántica. No nos sirve un solo experimento. Para entenderlo, entonces miramos ahora otro ejemplo. Yo les había mencionado 2 ejemplos la clase pasada. Aquí les doy un tercer ejemplo que es familiar para ustedes, que es el ejemplo del experimento de Stern-Gerlach. Entonces, ¿en qué consiste el experimento de Stern-Gerlach? En el experimento de Stern-Gerlach ustedes tienen un generador de campo magnético que está representado aquí con esta figura gris. Esto genera un campo magnético que no es uniforme y que por convención vamos a decir que está dirigido a lo largo del eje Z. Eso quiere decir esta flecha apunta en dirección Z hacia arriba. El campo magnético tiene un gradiente, es decir, no es uniforme. Si ustedes hacen la derivada parcial del campo magnético con respecto a Z, les da distinto de cero. Eso significa que no sea uniforme. El campo va cambiando con la posición. Es lo primero. Entonces, el aparato que vamos a usar para preparar el estado es precisamente este. Un generador de campo magnético no uniforme, pero además vamos a considerar que hay una partícula que tiene un electrón de valencia. Puede ser un átomo de plata o cualquier átomo que tenga un electrón de valencia en su último nivel orbital o un solo electrón, ¿cierto? Un electrón, un haz de electrones, ¿no? Pero primero una partícula, ¿no? Se emite una partícula en esta dirección desde acá. Emitimos una partícula. Puede ser un átomo de plata, por ejemplo, que tiene un electrón de valencia. Entonces, de aquí, el aparato además tiene algo así como un generador de átomos de plata que emite el átomo de plata. Lo emite el átomo de plata. Entonces, ¿qué va a hacer este aparato? Este aparato que está aquí. Este aparato lo que hace, de acuerdo con el experimento de Stern-Gerlach, es que una vez que la partícula, por ejemplo el átomo de plata, pasa a través del aparato, ¿cierto? A través de este campo magnético, lo que uno observa es que la partícula puede tomar una dirección o puede tomar otra. Solamente 2 direcciones posibles. Y la dirección que toma la partícula está contenida en el plano que define el campo magnético. Es decir, si a esta dirección ustedes la llaman la dirección X,
Esa dirección está aquí, ¿no? En el plano, bueno, digamos, estaría contenida en el plano, llamemos a este X, vamos, este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z. Entonces la partícula va a moverse hacia arriba o hacia abajo a lo largo del eje Z y estaría contenido en el plano XZ, en el plano XZ, ¿no? Uno puede, si quiere, mover este generador de campo magnético, supongan que es un cascarón cilíndrico que está entrando en la pantalla de sus dispositivos, ustedes lo pueden mover hacia adentro o hacia afuera de la pantalla. El experimento no va a cambiar porque el medio en el que estamos es isotrópico y es homogéneo. Entonces, no importa yo cómo llame a este eje del campo magnético, a la dirección del campo magnético, la puedo llamar Z o puede ser una dirección N arbitraria o puede ser X o puede ser Y. Por convención usamos Z, ¿no? En todo caso, cuando el átomo de plata o el electrón pasa a través de ese campo magnético, uno observa que puede irse hacia arriba o puede irse hacia abajo. Hay dos posibilidades. Puede coger la partícula hacia arriba o puede coger la partícula hacia abajo. Son las dos posibilidades que uno observa cuando hace este experimento. Sin embargo, no es posible saber cuál de las dos direcciones va a tomar. Es decir, este experimento no es reproducible. Si yo mando una primera partícula y esa partícula se va hacia arriba, no hay ninguna manera de que yo prepare el sistema para obligarlo de nuevo a que la partícula coja hacia arriba. Es decir, para reproducir esta medida. No es reproducible, no. Yo vuelvo y preparo idénticamente el sistema y ahora mando una segunda partícula. Mando otra partícula, que es exactamente la misma, un átomo de plata, en el mismo campo magnético. Y puedo observar que de pronto se va para abajo, ¿cierto? Y no hay manera de que yo obligue al sistema físico a que se vaya para arriba, ¿no? A veces se va para arriba, otras veces se va para abajo. Eso es precisamente lo que les estoy mencionando desde la clase pasada, el hecho de que en la mecánica cuántica los experimentos individuales no son reproducibles. O dicho de otra forma, la preparación del estado físico es independiente de la medida. También podría ocurrir que yo aquí mande dos sistemas preparados de manera diferente y me dé una misma medida. Es decir, que primero mando un átomo de plata, ¿cierto? Primero mando un átomo de plata por acá y él se va hacia abajo. Y luego mando otro átomo, por ejemplo, un átomo de litio, uno de sodio, uno de potasio, cualquiera de estos, ¿no? Luego mando uno de litio y también se va para abajo y acá la medida me detecta que la partícula se fue para abajo. Son dos medidas idénticas para dos sistemas diferentes. En todo caso, de nuevo aquí del experimento de Stern-Gerlach, observamos que la medida es independiente de la preparación del estado, ¿no? Del estado. Ahora, no es posible entonces en mecánica cuántica representar el estado físico con un experimento individual como pasaba en mecánica clásica, que ustedes solo decían, miro cuál es la posición y cuál es la velocidad en un punto y ese ya me representa el estado físico porque las ecuaciones me aseguran que yo puedo predecir la evolución temporal, ¿no? Aquí no, aquí yo no puedo hacer eso porque no lo puedo predecir. Yo no sé para dónde va esta partícula, no sé si va para abajo o va para arriba. No lo puedo predecir. No es suficiente para mí con tener una sola medida y decir ya, puedo hacer una predicción de la evolución posterior. No, no es posible. Como no es posible, entonces, en mecánica cuántica, al estado físico se le asocia es un ensamble virtual de aparatos. Un ensamble virtual ustedes lo tienen que entender como un conjunto muy grande que tiende a infinito de aparatos que están preparados idénticamente. Exactamente el mismo aparato, es decir, ustedes tienen este generador de campo magnético que genera cierta magnitud de campo magnético que sea idéntica siempre y además tienen un aparato aquí que envía átomos de plata. Esa preparación ustedes la repiten una y otra vez. El generador de campo magnético que genera un campo con un gradiente distinto de cero y el generador de átomos de plata de tal forma que se emite un átomo de plata que pasa a través de este generador de campo magnético. Ese sería precisamente el aparato y para medir el estado físico no es suficiente con uno solo, sino que tengo que considerar un ensamble virtual de aparatos idénticamente preparados, que significaría o yo hago muchos aparatos idénticos en un laboratorio, ¿cierto? Del orden de millones de aparatos, tantos como pueda, idénticos, que pues no es lo más práctico, ¿cierto? Porque
no se van a poner a hacer millones de generadores de campo magnético, o algo totalmente equivalente, más bien envío un haz de átomos de plata aquí que pasen a través de este generador, un haz de átomos de plata idénticamente preparados que estén lo suficientemente separados unos de otros, ¿cierto? Para que no interactúen entre ellos, para que se puedan considerar como partículas libres, es decir, que estén lo suficientemente colimados y enrarecido lo suficiente ese gas de átomos de plata que está aquí, para que las partículas no salgan correlacionadas, sino que sean partículas libres, lo suficientemente separadas para que no interactúen entre ellas. Entonces manda una, manda otra, manda otra. Cada partícula que emite es como si tuviéramos un aparato, ¿no? Luego emite otra, otro aparato, emite otra, otro aparato, emite 1000 partículas, 1000 aparatos. Es un ensamble virtual, un ensamble virtual. Y entonces, cuando uno hace eso, uno observa en el experimento de Stern-Gerlach que ocurre algo así como está en esta simulación, ¿no? Empiezan a emitir átomos de plata y unos se van para arriba, otros se van para abajo. Unos para arriba, otros para abajo. Pero no puedo predecir cuál se fue para arriba ni cuál se fue para abajo. En mecánica cuántica, en lugar de predecir cuáles se fueron para arriba y cuáles se fueron para abajo, lo único que puedo decir es cuál es la probabilidad relativa de que unos se vayan para arriba y otros se vayan para abajo. Unos se vayan para arriba y otros se vayan para abajo. Ahora miren que de aquí hay dos cantidades que podemos darle una representación matemática. Si ustedes consideran un aparato solo, uno de estos aparatos, es decir, generador de átomos de plata que emite los átomos de plata con este generador de campo magnético que lo que hace es doblar el haz de átomos de plata, ¿cierto? Unos para arriba, otros para abajo. Este sería el aparato. A este aparato completo yo lo represento, a un solo aparato lo represento con un observable físico o le asocio un observable físico. Lo represento matemáticamente con una cantidad que sea un observable físico, es decir, con un operador autoadjunto lineal, un operador lineal autoadjunto. ¿Cuál será un operador adecuado para representar este aparato? Miren que este aparato lo que hace es coger una partícula y enviarla o hacia arriba o hacia abajo, o coger un haz de partículas y enviar algunas arriba y otras abajo, de manera que uno detecta arriba o abajo, eso es todo. Detecta partículas arriba o abajo. ¿Cuál será entonces el mejor operador lineal autoadjunto que yo puedo usar para representar esta medida o para representar a este aparato? Este aparato lo que hace es producir un campo magnético que me divide las partículas hacia arriba o hacia abajo. Las divide en dos. ¿Qué será el mejor operador para representar esto? ¿O dónde han visto ustedes que hay un operador que arroja dos medidas diferentes? ¿Con qué representarían ustedes todo este aparato? ¿Con qué operador? El de spin, profe, ese. El operador spin en su componente Z. Sí, ¿Por señor. qué? Porque el operador spin no es cualquier operador, ¿no? Es un operador momento angular que tiene un momento angular semientero, que vale 1/2. Pero ese operador momento angular con momento angular semientero igual a 1/2 tiene una particularidad. Cuando ustedes lo estudian en la teoría de momento angular, se dan cuenta que la componente Z de ese operador tiene precisamente dos posibles autovalores. ¿Eso qué quiere decir? Que los resultados de medir el operador spin en su componente Z son dos, que uno generalmente los llama más 1/2 y menos 1/2, ¿no? Arriba o abajo, up o down, más o menos, ¿cierto? En todo caso, ese operador tiene asociado dos posibles medidas, arriba y abajo. Por lo que todo este aparato, que lo único que hace es precisamente eso, mandar una partícula hacia arriba o mandar otra hacia abajo, este aparato estaría bien representado con un operador spin en dirección Z, ¿sí o no? O en la misma dirección del campo magnético. Es una representación matemática que significa todo esto que les estoy diciendo. Entonces, ese operador que ustedes ponen en el momento angular, que es el operador SZ, pues lo ponen aquí, lo ponen acá. Ponen aquí SZ y ese SZ aplica sobre el estado físico y produce dos posibles autovalores, más 1/2 y menos 1/2, de acuerdo con este problema de autovalores. Los dos posibles
valores que tendría el operador spin en dirección z son más un medio y menos un medio. Entonces nos sirve ese operador para representar el experimento de Stern-Gerlach. Entonces aquí uno dice, bueno, debe ser que los electrones tienen asociado algo así como un momento angular intrínseco, de tal manera que ese momento angular no es lo que estamos usualmente nosotros acostumbrados a usar, que son momentos angulares enteros, sino que más bien es un semientero, y la teoría del momento angular me dice que para momentos angulares semienteros, la componente a lo largo de cualquier dirección tiene dos valores posibles. Entonces nosotros elegimos la convención de que la dirección del campo magnético es la dirección Z, de modo que el mejor operador lineal autoadjunto que puedo usar es SZ en este caso particular, porque me produce dos mediciones. Pero, de todas formas, ese es el caso del observable. El observable representa a este aparato una vez. El estado físico, en cambio, es otra cosa. El estado físico, que está representado por ahora con este ket que yo les pongo aquí, no me representa una medición individual, sino que este estado físico tiene que representar la frecuencia relativa de ocurrencia de cada una de las medidas posibles asociadas al aparato, o sea, al observable físico o al operador lineal autoadjunto, ¿no? Esta cantidad, que por ahora es un ket, que la estoy poniendo como un ket, me representa la distribución de probabilidad de ocurrencia de los posibles valores de este operador. Entonces, ¿con qué probabilidad yo puedo obtener los posibles valores de este operador, ¿no? En este caso de Stern-Gerlach, que es bastante sencillo, solo hay dos posibilidades: spin arriba, spin abajo. Arriba, abajo, más un medio, menos un medio. ¿Qué representa el estado físico? ¿El qué? La distribución de probabilidad de que ocurra uno de los dos, o el de arriba o el de abajo. Eso representa ese estado físico. Es una distribución de probabilidad, una distribución de frecuencias de ocurrencia de spin arriba o spin abajo. Según ustedes, ¿cuál ocurre con una mayor probabilidad? ¿Las partículas que se van hacia arriba o las que se van hacia abajo, o ocurren con la misma probabilidad? ¿Tienen la misma probabilidad? Es O decir, si sea, yo les digo, ¿cuál es la frecuencia de ocurrencia de que las partículas se vayan hacia arriba o de que se vayan hacia abajo? ¿Ambas son iguales o algunas más probable que otra? ¿Cómo es el estado ¿cuál de físico? probables? Yo creo un medio y un medio, ¿no? De la probabilidad. Y esa es la cosa, ¿no? Entonces aquí entra en juego la mecánica cuántica. Este tipo de cosas no son predecibles ni son reproducibles. Eso quiere decir que no es cualquier cosa predecir la distribución de probabilidad de cada una de las posibles mediciones. Ahora, no son iguales, no son iguales. De hecho, es más probable que ocurra en la misma dirección del campo magnético. Si el campo magnético va hacia arriba, tiene un gradiente positivo, entonces ocurre con mayor frecuencia esta medida. Esta medida que está acá ocurre con mayor frecuencia. Hay más partículas que se van a mover en la dirección hacia arriba, mientras que hay menos partículas que van a ir hacia abajo. Aunque hay dos posibles medidas únicamente, arriba o abajo, que están asociadas con el operador lineal, ¿cierto? Los dos posibles resultados de medidas, el estado físico me da otra información, me da la frecuencia de ocurrencia, qué tanto ocurre una medida y qué tanto ocurre otra. En este caso particular, ocurre que más partículas se van hacia arriba que hacia abajo. Más partículas. Y para demostrarlo tienen que usar la ley de Curie. Y bueno, no voy a entrar ahorita en detalle, pero yo les dejo esta página para que la revisen. Aquí en la ley de Curie, ustedes simplemente usan la distribución de Boltzmann y se dan cuenta precisamente de eso. Miren, el número de partículas, N1, son las que van hacia arriba, tienen spin arriba. Y con la distribución de Boltzmann, ustedes calculan el número de partículas que van hacia arriba y les da esta expresión. Esto es algo de mecánica estadística, ¿no? Lo revisan aquí, no es nada realmente difícil. Les da esta distribución. Esto es proporcional a la frecuencia con la que ocurre, ¿no? La medida arriba. La medida abajo tiene que satisfacer la conservación de la probabilidad. Y entonces N2 es 1 menos N1. Eso quiere decir que N2 es más pequeño que N1. Entonces, si ustedes lo revisan, aunque aquí no entro en detalle,
hay más partículas que van hacia arriba que las que van hacia abajo. Entonces, des en cuenta que el estado físico me da otro tipo de información, otro tipo de información. Pero no es posible calcular el estado físico si yo no considero muchos aparatos unidos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Primero, el observable está asociado a un aparato, a este aparato que está aquí, mientras que el estado físico estaría asociado a un ensamble de aparatos, a un conjunto muy grande de aparatos. Entonces, ustedes piensan al observable como un solo aparato, ¿cierto? El spin en dirección Z me representa este aparato, que me dice únicamente, este aparato hace que la partícula se vaya hacia arriba o hacia abajo. Pero para poder ver el estado físico, yo necesito un ensamble de aparatos. Entonces, el conjunto o el ensamble virtual de aparatos me representa precisamente el estado físico, o la distribución de probabilidad o de frecuencia de ocurrencia también me representa el estado físico. Yo la clase pasada les dije, bueno, el estado físico se puede representar también con un operador. Aquí por ahora les estoy mostrando el ket, ¿no? Esto es el estado físico usualmente, ¿no? Usualmente, el estado físico usual, ¿no? Uno lo representa con un ket. En este ket está contenida precisamente la distribución de probabilidad de ocurrencia de cada uno de los posibles autovalores asociados al observable físico, ¿no? Entonces es una curva de probabilidades. Ustedes tienen que mirar cada autovalor con qué probabilidad ocurre, ¿cierto? Hacen algo así como un histograma y en mecánica estadística eso siempre tiende a un límite estable, etcétera. Obtienen curvas de probabilidad. Pero esto solo ocurre si yo considero un ensamble virtual de aparatos, un conjunto muy grande de aparatos que hago una y otra vez la medida, una y otra vez la medida, y me doy cuenta de cosas que no son para nada predecibles, ni son reproducibles tampoco, ¿no? Como el hecho de que la medida hacia arriba es más probable que la medida hacia abajo. ¿Sí? No tienen la misma probabilidad, es más probable la de arriba que la de abajo, aun cuando el A se divide en dos. ¿Sí? Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sin embargo, bueno, nosotros, esto para el caso de la noción usual de mecánica cuántica, nosotros pusimos otro tipo de estado físico, ¿no? El operador estado, el operador estado. El operador estado que nosotros propusimos, de hecho, lo tienen que asociar a un conjunto de ensambles, un conjunto sí, un ensamble virtual, ¿no? Un conjunto de muchos aparatos. Si este aparato es un operador, se representa con un operador, entonces un conjunto de estos aparatos, que es un ensamble virtual, también se debería poder representar con un operador. Ese operador se le conoce al operador estado. Y ese operador estado está intrínsecamente relacionado con este ket. ¿Sí? Solo que aquí el ket es un vector del espacio vectorial, mientras que el operador estado pues es un operador que tiene ciertas propiedades, ciertas propiedades. Entonces miramos el operador estado, ¿no? Aquí simplemente recuerden que en mecánica cuántica un estado físico se representa con una distribución de probabilidad que resulta de considerar un ensamble virtual de muchos aparatos preparados idénticamente, ¿no? Esto es lo que nosotros tenemos. Lo podemos representar con un ket, con un vector, pero también lo podemos representar con el operador estado. El operador estado nosotros lo denotamos con la letra ρ. Esto solo es otra representación, pero que más adelante vamos a irnos dando cuenta que es más conveniente que la representación del ket, ¿cierto? Pero están intrínsecamente relacionadas. Digamos, se puede llegar de una a la otra. Ambas son representaciones equivalentes, pero el operador estado es un poco más adecuado para describir la mecánica cuántica, ¿no? Entonces, el operador estado, ρ, nosotros vimos la clase pasada, que es un operador o describe matemáticamente un estado físico de forma adecuada si satisface tres condiciones, ¿no? Entonces, este operador estado tenía que satisfacer lo siguiente. Tenía que satisfacer que la traza del operador es igual a 1. Esta primera condición que está aquí no es otra cosa más que el hecho de que la suma de todas las probabilidades tiene que valer 1, ¿no? Porque la probabilidad está normalizada. La probabilidad no diverge. La probabilidad es finita.
Por definición, la probabilidad es un número entre 0 y 1. Y si usted tiene un conjunto de eventos y a cada uno le asocia una cierta probabilidad, entonces la suma de todas las probabilidades individuales tiene que valer 1. Esto es exactamente lo que me está diciendo esta fórmula. La traza de ρ es igual a 1, porque ρ representa distribuciones de probabilidad. Y la traza no es más que una suma, la suma de los elementos diagonales. Entonces tiene que ser igual a 1, tiene que ser igual a 1. Esta era la primera condición que nosotros obtuvimos. La segunda condición es el hecho de que este operador, además, también es un operador hermítico o autoadjunto dependiendo de la dimensión del espacio, ¿no? Entonces aquí tenemos que este operador también es autoadjunto. Lo vimos la clase pasada, es necesario o es una condición necesaria para que represente un estado físico que el operador sea autoadjunto, y eso se obtenía del hecho de que nosotros definimos cómo se calculaba un valor promedio de la variable dinámica en términos de la traza de ρ, ¿no? En términos del estado físico. Nosotros escribimos una expresión para el valor promedio y de ahí nos dimos cuenta que como los valores promedios tienen que ser números reales, es necesario que el operador estado sea también un operador autoadjunto. Entonces, no solo los observables físicos son operadores autoadjuntos, sino también el operador estado. Y ustedes lo piensan tomando en cuenta que yo les estoy diciendo que el operador estado está asociado a un conjunto de aparatos idénticamente preparados. Entonces, si un aparato se representa con un operador autoadjunto, pues un conjunto muy grande de aparatos también debería tener asociado un operador autoadjunto, ¿no? Tiene que ser resultado de un operador autoadjunto. Entonces, aquí, bueno, esto fue lo segundo que vimos la vez pasada. Y lo tercero fue el hecho de que estos operadores tenían que estar definidos como operadores positivos, porque los valores promedios, pues, de números positivos dan un número positivo también, ¿no? Entonces acá teníamos que, si hacíamos el valor promedio en algún estado U cualquiera, esto siempre tenía que ser mayor o igual que 0. Eso significa que es positivo y esto es válido para todo estado U. Pero a ver si, ¿cómo se escribe para todo? El símbolo de para todo. Pues yo supongo que es for all, pero a ver. Sí, para todo U, ¿cierto? Dejemos el que de acá. Para todo U. Así. Para todo U, ¿no? Entonces, como esto es válido para todo U, se puede obtener otros resultados importantes a partir de estas tres cosas que vimos la clase pasada. Entonces, nosotros la clase pasada vimos algo así como un postulado 2A. El postulado 2A decía que el estado físico en mecánica cuántica, y bueno, se los voy a volver a escribir acá, postulado 2A, decía el estado físico, y acá lo toman en cuenta, ¿no? En mecánica cuántica, está representado por un operador estado, que es este ρ, ¿cierto? Que está totalmente relacionado con el ket, ¿no? El ket que hemos estado usando nosotros en mecánica cuántica para representar un estado, ¿no? Aquí ahora vamos a usar el operador estado. Un operador estado ρ que es autoadjunto, positivo y de traza unidad, ¿cierto? Este fue nuestro postulado 2A. Siempre que se tengan estas tres condiciones, entonces tenemos un buen candidato para hacer un estado físico, un operador estado. Y esto tiene, bueno, ciertas consecuencias, ciertos resultados útiles que se pueden derivar de estas tres condiciones, ¿no? Primero, debido a que el operador es autoadjunto, satisface el teorema espectral. Entonces, primero, vamos a ver acá consecuencias. Primero, debido a que el operador es autoadjunto, satisface el teorema espectral.
¿cierto? Recuerden que el teorema espectral era válido para operadores que satisfacen esta propiedad, para operadores autoadjuntos. Entonces, uno puede escribir también este operador en su forma diagonal, lo pueden escribir así. Un operador en su forma diagonal. Y acá ponemos autoestados de, bueno, lo ponemos así. Vamos primero el varano, primero el varano. Ponemos los autoestados de un espacio vectorial, ¿no? Una base vectorial. Estos estados que forman este producto externo, recuerden siempre que son estados de una base, son los estados de una base y son por lo general ortonormalizados, por lo menos son ortogonales, no necesariamente son normalizados porque recuerden que cuando vamos a un espacio de dimensión infinita, los estados son de norma infinita, ¿no? En el caso del espectro continuo. Pero aquí yo lo estoy escribiendo para su versión discreta, para un espectro discreto, y suponemos que es un espacio de dimensión finita, bueno, puede ser infinita pero discreto, ¿no? De tal forma que estos estados en general están ortonormalizados, ¿cierto? Vamos, les estoy escribiendo la versión discreta, estoy asumiéndolo nada más aquí, pero recuerden que también existe una versión continua para el teorema espectral, ¿no? Pero ya lo habíamos discutido antes. En todo caso, estos estados son autoestados de los observables físicos. Y entonces aquí ustedes empiezan a darse cuenta precisamente cuál es la relación entre el ket, ¿cierto? Este es el ket, y el operador estado. Miren que estos operadores están intrínsecamente relacionados, porque esto es precisamente el ket, ¿cierto? Este es el ket, el que me representa las distribuciones de probabilidad. Esta cantidad que está aquí se puede escribir en términos de estos ket, ¿no? Es decir, la información que está acá también está en el operador estado a través de estos ket. Aquí tengo el producto de un ket con un bra, ¿cierto? Un ket y un bra. En todo caso, ambas cantidades tienen la misma información. Acá está la información de la distribución de probabilidad en este ket, pero entonces este operador hereda esa información de acuerdo a su definición a través del teorema espectral. ¿Sí lo ven? La información que esté aquí también está en todo el operador, en todo este operador. Está acá también. Entonces, uno puede, a través de estas tres propiedades, encontrar propiedades similares para los autovalores del operador estado. Este operador estado también tiene asociados ciertos autovalores, que son estos autovalores que están aquí. Estos autovalores que están acá, ¿no? Estos son autovalores, estos son autovectores, y bueno, estos autovectores en general forman una base completa, son ortonormales en general, pero pueden no serlo, y en todo caso, este operador entonces tiene asociado, de acuerdo al teorema espectral, unos autovalores y también unos autoestados. Los autovalores entonces heredan ciertas propiedades que vienen de estas tres que están aquí, entonces las voy a escribir aquí. Los autovalores heredan las siguientes propiedades. Eso quiere decir que de las tres propiedades que yo escribí arriba, puedo obtener ciertas propiedades para los autovalores. La primera es la siguiente. Vamos, la suma de n de estos ρ n que están acá, estos autovalores que aparecen aquí, ¿sí? Estos autovalores, la suma de n de estos ρ n son iguales a 1. Son iguales a 1. ¿Cómo hacemos para demostrar esta propiedad? ¿De dónde sale esto? Si ustedes quieren demostrar esto, ¿cómo lo harían? ¿Cuál de las propiedades que está arriba usarían para demostrar esta? ¿Esta acá o esta acá? ¿La primera, la segunda o la tercera? Para demostrar esta propiedad. Quiero saber esto dónde sale. La sumatoria de los autovalores tiene que ser igual a 1. Definitivamente sí, porque representan amplitudes de probabilidad, ¿no? De que ocurra una cosa o que ocurra otra. La suma tiene que ser 0, ¿no? Tiene que ser 1, perdón. ¿De dónde sale eso?
Esa es la segunda ley. De estas tres propiedades que tiene el operador estado, ¿cuál usarían ustedes para obtenerlo? La segunda. Rho igual a Rho daga. ¿Y cómo? Sí, no es la propiedad autohermítica. Hermítico significa autoadjunto en un espacio de dimensión finita, ¿no? No, Profe, ¿sería la traza? ¿La es la traza de Rho? traza. Es la traza porque mire que tenemos una sumatoria, ¿no? Ah, cuidado vamos con las denominaciones, ¿no? Autoadjunto para un operador de dimensión infinita en un espacio con espectro continuo. Hermítico cuando el espacio es de dimensión discreta y tiene una representación matricial, significa que el hermítico es un operador que de tal forma que el traspuesto conjugado es igual a sí mismo, ¿no? Entonces, hermítico no existe autohermítico, es hermítico la versión discreta de autoadjunto, ¿no? Entonces, sí, es la primera. Entonces, vamos a demostrarlo aquí. Demostración. Usando la primera propiedad, ¿cómo se ve esto? Entonces, ustedes cogen esta propiedad que está aquí y para un espacio discreto, entonces hacen lo siguiente. Cogen Rho y usan su teorema espectral, ¿no? Su expansión. Usan el teorema espectral para Rho y lo ponen aquí. Y dicen, bueno, voy a calcular la traza de Rho, pero la traza de Rho, pues, de acuerdo con la primera propiedad debe valer 1. Entonces acá ustedes mantienen el igual a 1 acá a la derecha. Pero aquí operan de otra manera, ¿no? Las trazas son la suma de los elementos diagonales y todo operador tiene una representación matricial. Los elementos matriciales se representan de la siguiente manera. Entonces ustedes acá ponen una suma en M, ahora cambian el índice, y ponen todo esto dentro de la siguiente cantidad que voy a poner yo aquí. Lo ponen así. Vamos una línea acá, otra acá. Aquí ponen un phi m, aquí ponen un phi m también, y acá en medio ponen todo el operador. Así, lo ponen acá. Porque des en cuenta que esto es igual a tomar la traza del operador, ¿no? Si ustedes, bueno, si lo quito acá y simplemente pongo Rho, miren que están primero calculando los elementos diagonales. Esta notación de Dirac significa que Rho tiene una representación matricial y yo estoy calculando los elementos diagonales, ¿cierto? Porque M es igual a M. Luego sumo en M. Sumo en M. Si sumo en M, ¿qué estoy haciendo? Estoy sumando los elementos diagonales. Es decir, en este caso estoy calculando la traza. Esta es la manera de calcular la traza, ¿no? Para un espacio de dimensión discreta. Y entonces cambio Rho por su representación espectral y lo pongo acá. Luego uso el hecho de que estos operadores, estos autoestados son ortonormales. Si son ortonormales, entonces ya sabemos que esto que está aquí vale una delta de Kronecker. Y entonces ustedes simplemente mantienen acá el 1 y acá por un lado ponen lo siguiente, ponen toda esta suma. Bueno, vamos a ver si la puedo quitar. Quitan todo esto que está acá. No. Quitan todo esto. Pero no lo puedo quitar así nomás. ¿Cómo hago? Ah, ya sé. Quitan, sí, todo esto. Y acá ponen una delta de Kronecker NM, ¿cierto? Que es precisamente este producto escalar que tienen acá. Son estados ortonormales, entonces siempre aparece la delta. Y bueno, sacan la sumatoria de aquí. Esta sumatoria que está acá, la ponen afuera. Ponen aquí, ¿cierto? Y hacen la suma. De esta suma en n, o bueno, esta suma en m, pueden intercambiarla, la pueden poner acá. De esta suma en m, solo va a sobrevivir el término en el que m es igual a n, de acuerdo con la delta de Kronecker. Para todos los m distintos de n da 0. Únicamente cuando m es igual a n, se tiene un 1 acá, un 1 acá. Y entonces si ustedes desarrollan esta suma, lo que obtienen es precisamente el siguiente resultado. Solamente va a sobrevivir un término. ¿Cuál término?
el siguiente. Ponen acá la sumatoria en n multiplicado por esta cantidad que está aquí. Y aquí le ponen el n. Así, ¿cierto? Igual a 1. Simplemente aplicaron la delta de Kronecker, que era esta sumatoria. Y ahora esta cantidad que está aquí, esta cantidad, es un número. Es un número. Entonces puede salir del producto escalar que está acá adentro, ¿no? Entonces lo sacan del producto escalar, sacan este ρ sub n del producto escalar, lo quitan de acá, lo ponen afuera y hacen este producto que está acá. Phi n con phi n, pero ambos son exactamente el mismo estado. Entonces vale 1 este producto escalar. Son exactamente el mismo estado. El producto escalar de un estado consigo mismo, si es ortonormal, me da la norma al cuadrado, ¿no? La norma al cuadrado del estado. Pero como esto es un estado ortonormal, la norma vale 1, en todo caso, acá sale 1. Y bueno, 1 por ρ sub n da 1, obtienen el resultado. Así se obtiene esta propiedad que satisfacen los autovalores asociados al operador estado. Y no es otra cosa más que la conservación de la probabilidad. La suma de todas las posibles probabilidades tiene que valer 1. Tiene que valer 1. Esa es la interpretación de esta propiedad. Entonces, esta es la primera, ¿no? La segunda es la siguiente. La segunda se hereda de aquí. Digamos, no es difícil de verlo. Los autovalores son números reales, pero nosotros ya hicimos esta demostración, ¿no? Si el operador es autoadjunto, entonces sus autovalores son reales, ¿cierto? Vamos, esto ya no hay que demostrarlo porque yo lo demostré en clases anteriores, ¿no? Para operadores autoadjuntos que satisfacen esta propiedad, uno encuentra que sus autovalores son reales. Sus autovalores son reales, acá. Y por otra parte, tenemos tercero, de la tercera propiedad se obtiene que los autovalores son positivos. Entonces, además, obtenemos también esta propiedad. Rho de n es mayor o igual que 0. Y esta propiedad se hereda de la tercera que está aquí. ¿Cómo harían ustedes esta tercera? Porque ρ sub n vale 0. Miren que aquí yo estoy diciendo el valor esperado en un estado U, de este operador estado, ρ, es siempre mayor o igual que 0 y esto es válido para todo U, ¿Cómo harían ustedes para mostrar que entonces se satisface que estos autovalores son mayores o iguales que 0 también? Usando la tercera propiedad. ¿Qué harían ustedes? De aquí obtengan que ρ sub n, o sea, los autovalores, también son mayores o iguales que 0. ¿No lo multiplicamos por el operador de identidad para poderlo desglosar? Algo más sencillo aún. Miren, la clave está aquí, ¿no? Miren que esto es válido para todo U. Es válido para todo U. Miren que si es válido para todo U, entonces en particular es válido cuando yo elijo U igual a un autoestado del operador. Entonces aquí, se los dejo entre paréntesis, eligiendo, vamos a escribir el que, eligiendo, en este caso, U igual a un autoestado del operador, es decir, este autoestado, ¿cierto? Si ustedes eligen U igual a este autoestado, obtienen directamente esta cantidad, ¿no? Lo único que tienen que hacer
es poner aquí el valor esperado con ese autoestado phi sub n, y aplican este operador rho. Pero pues se dan cuenta que por ortonormalidad únicamente les va a quedar este rho sub n en la sumatoria, ¿cierto? ¿Sí lo ven o no? Pueden elegirlo con una Sí. letra diferente, ¿no? Para que salgan las deltas de Kronecker, si quieren eligen una sub m acá, ¿no? Aparecen las deltas de Kronecker, cuando ustedes ponen todo esto aquí en medio, aparecen las deltas de Kronecker y lo único que va a quedar es este rho sub n, o rho sub m en la sumatoria. En todo caso es lo único que hay que hacer, elegir u igual a uno de estos phi sub n, reemplazar esta definición de rho ahí, y bueno, yo también ya les había dicho qué pasaba si uno aplica esta representación espectral a un ket que tenga exactamente el mismo phi sub n. Pues les aparece la ecuación de autovalores, ¿no? Les aparece rho aplicado a phi sub n, da rho sub n multiplicado por phi sub n, ¿no? La ecuación de autoestados y autovalores. Si ustedes aplican rho a phi sub n, les da rho sub n por phi sub n. Lo hicimos en una de las clases, pero con otro operador, ¿no? Con un operador A. Yo les decía, para mostrar esta forma espectral, lo único que tenían que hacer era aplicarlo en ket, ¿no? Entonces ahí sale el autovalor y bueno, el autovalor sale el producto escalar y el producto escalar es igual a 1, entonces les queda esta demostración, ¿no? Simplemente la miran, es algo sencillo de ver, ¿no? Tienen que hacerlo lo que estoy diciendo aquí. Y bueno, además, esta propiedad no solamente ocurre que debido a que esta propiedad se satisface, los autovalores son mayores que cero, mayores o iguales que cero, sino que además ocurre también lo inverso. Debido a que, o mejor dicho, cuando nosotros tenemos que los autovalores son mayores o iguales que cero, entonces se satisface esta propiedad más general. ¿Sí? Es decir, los dos caminos son válidos. El primer camino es, empezamos por aquí, reemplazamos u igual a phi sub n, algún autoestado, y encontramos entonces al final que rho sub n es mayor o igual que cero. Pero el otro camino también es válido. En sentido contrario, si los autovalores son positivos todos, entonces se tiene que el operador es positivo. Y bueno, eso no sé si mirarlo un poquito en detalle. Para probarlo, hacen lo siguiente. Vamos a ver. Escribo acá, lo inverso también es cierto. Eso quiere decir que si estos autovalores son positivos, entonces el operador es positivo. Y miramos lo siguiente. Evaluamos entonces esta cantidad que está aquí. Esta cantidad que está acá, de paso para que miren cómo quedaría, sería igual entonces a la sumatoria, así, la sumatoria en n de rho sub n, ¿cierto? Multiplicado por lo siguiente. Vamos a ver si lo ven. Vamos a poner aquí la norma. Ponemos el bra y el ket. Bueno, y aquí pondríamos u y pondríamos phi sub n. Así. Y todo esto elevado al cuadrado. ¿Sí o no? Sí. Profe, una pregunta. Ajá. Sí. Pasa que quedé con la curiosidad de la ley de Curie. Y pues no para entrar en detalles, sino que pues estoy Ajá. revisando por qué la probabilidad de que se vaya para arriba es mayor, pero en todos lados siempre me dicen que es 50-50. No, esa es una mala interpretación. Toca que mire la página que que ahorita se las dejo después de la clase se las dejo ahí en Teams para que las revisen. Porque Vale. el número de partículas que van debido a que el campo magnético va hacia arriba, más partículas se van a ir para arriba que hacia abajo. ¿Sí? Digamos, es lo que aparece aquí, pero bueno, no. Vamos aquí rápidamente, simplemente leen esto, ¿no? Para que entiendan lo que les estaba diciendo ahorita. Miran esta cosa que está aquí. Acá les hacen todo el cálculo, ¿no? Y acá está la conclusión, ¿no?
Por tanto, hay más átomos con el momento paralelo al campo magnético que con el momento magnético apuntando en sentido contrario al campo. Esta es la conclusión acá. Aquí está el cálculo. ¿Sí? Entonces, pero pues digamos ahorita no entramos en detalle, de pronto la próxima clase si quieren lo discutimos un poquito, pero es un cálculo sencillo que quiero que revisen, ¿no? Revisen este calculito que está acá en esta página. Yo les dejo el enlace, ¿listo? Vale. Y bueno, aquí, primero, ¿cómo se hace entonces para probar que si los autovalores son positivos, entonces el estado completo también es positivo? Uno primero calcula esta cantidad que está aquí. Esta cantidad no es difícil de calcular, ¿no? Miren que ustedes simplemente cogen este ρ y ponen toda su expresión aquí, ¿no? Todo esto que está acá. Lo ponen acá dentro del ρ. Y ustedes se dan cuenta que por acá tienen un producto escalar. Este producto escalar tienen aquí uno, ¿cierto? Miren el orden, acá está phi n y acá está u. Mientras que aquí este bra entra y aplica al ket phi sub n. De modo que quedarían dos productos escalares. Phi n con u y luego este u entra aquí y aplica phi sub n, ¿no? Entonces u con phi n y phi n con u. Recuerden que cuando uno cambia el orden aparece un complejo conjugado. Y si ustedes multiplican un número por su complejo conjugado, entonces ¿qué obtienen? Precisamente la norma al cuadrado, ¿no? Pero la norma en el espacio de los complejos, en el cuerpo de los complejos, es decir, el valor absoluto al cuadrado. Que no vaya a haber confusión con la norma en el espacio de Hilbert, ¿no? El valor absoluto al cuadrado. Entonces de ahí sale este valor absoluto. Y les queda sumatoria n de ρ n. Sumatoria n de ρ n. Y entonces, creo que es claro de dónde sale esto, ¿cierto? Digamos, no es muy difícil, ¿no? Entonces aquí dejamos más bien el ρ para no estar escribiendo tanto y obtenemos esta cantidad que está aquí. Ahora esta cantidad es válida para cualquier para cualquier u arbitrario, ¿no? Cualquier estado u arbitrario. Ahora, ¿por qué se supone que el operador es no negativo si estos valores son positivos? ¿Por qué el estado completo debe ser positivo si estos ρ sub n son positivos? Pues es fácil, ¿no? Miren que aquí este número, como es siempre, la norma al cuadrado de un número cualquiera, o el valor absoluto al cuadrado, por definición es siempre positivo, ¿no? Por definición es siempre positivo. Si este número es siempre positivo, entonces, cuando todos estos autovalores son positivos, ¿qué pasa con el operador? Pues es positivo también, ¿sí o no? Entonces aquí vamos en la dirección contraria, ¿no? Al principio yo lo que dije es, si el operador estado es positivo, entonces los autovalores son positivos. Aquí es lo inverso, ¿no? Lo inverso sería, si los autovalores son positivos, entonces el operador estado es positivo. Y lo único que hay que hacer es expandir o usar la representación espectral del operador estado en este valor esperado y ustedes se dan cuenta de que se obtiene esta cantidad, ¿no? La norma o el valor absoluto de un número es siempre una cantidad positiva, por lo que si todos los autovalores son positivos, como tenemos en la condición acá arriba, entonces también el operador es positivo, ¿sí o no? ¿O no se ve? ¿O tienen alguna pregunta con respecto a esto? Profe, disculpe, ¿podría volver a repetir ese último pedacito? Sí. Entonces, mire, primero yo reemplacé la representación espectral del operador aquí, en este valor esperado, ¿cierto? Y obtuve lo que está acá a la derecha. Ya les mostré cómo se hace. Simplemente cogen ρ en su representación espectral, que es esta que está acá arriba, y la ponen ahí en medio y meten este bra dentro de la suma, en fin. Al final les sale esto que está aquí. Pero de nuevo, esto es un número positivo, ¿no? Todos estos números, no solo es uno, sino son varios, ¿no? Son positivos.
porque son el valor absoluto de una cantidad elevada al cuadrado, además, ¿no? Eso es totalmente positivo, ¿no? No hay forma de que sea negativo. No hay forma de que sea negativo. Si esto es positivo y además yo estoy diciendo que los autovalores también son positivos, entonces el producto de estos dos números es positivo siempre. Y la suma de todos esos números también es positiva, ¿no? Porque es suma de números positivos. Toda esta cantidad es positivo, por lo que el operador estado sería positivo también. O se llegaría de nuevo a esto que estoy poniendo acá, esta propiedad. Todo esto es mayor o igual que 0 para todo U. ¿Sí o no? Simplemente tienen que ver que estas cantidades son positivas. Aquí, si yo considero que todos los autoestados son positivos, entonces el operador es positivo. Es lo que estoy diciendo. Y ambas cosas son válidas, ¿no? En una dirección o en otra. Si el operador estado es positivo, entonces sus autovalores son positivos. O si los autovalores son positivos, entonces el operador estado es positivo. ¿Sí o no? Sí. Sí. Y bueno, Señor. además, en general es más conveniente mirar la positividad del operador estado a través de sus autovalores. ¿Sí? Uno generalmente lo que tiene, sobre todo es más fácil verlo a través de los autovalores, no a través del operador, porque el operador es algo abstracto, ¿no? El operador es esta cantidad abstracta, por lo general, si uno quiere verificar que alguna cantidad es un buen candidato para un operador estado, lo primero que tiene que mirar es que sus autovalores sean positivos, ¿no? Así es más sencillo. Y bueno, uno puede además combinar estas propiedades, combinar la propiedad que está aquí con la última, la de la positividad, para deducir la siguiente desigualdad. Entonces, aquí, cuarto, además, los autovalores satisfacen lo siguiente. Entonces, miren que aquí vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner el operador. Lo ponemos aquí. Sí. Los autovalores son mayores o iguales que 0 o menores o iguales que 1. Tienen que estar entre estos dos valores. Ahora, el hecho de que sea mayor o igual que 0, ya sabemos de dónde sale. Es el hecho de que son positivos, ¿no? Los autovalores tienen que ser positivos para que representen un operador estado, ¿no? Pero ¿de dónde sale que sea menor o igual que 1? El hecho de que sea menor o igual que 1 sale de esta propiedad. Sale de esta propiedad. ¿Por qué sale de esta propiedad? Porque tiene que ser menor o igual que 1. Viendo esta propiedad. ¿Por qué tiene que ser entonces el autovalor menor o igual que 1? Si ven esa propiedad, ¿ustedes qué dirían? ¿Por qué un ρ sub n tiene que ser menor o igual que 1? Profe, eso tiene que ver directamente con la probabilidad, ¿no? Sí, pero bueno, desde el punto de vista de la probabilidad, ¿por qué sería? Porque Aquí, la probabilidad jamás puede ser mayor que 1 y jamás puede llegar a ser menor que 0. entonces, la idea es que yo estoy construyendo un operador que tiene esas propiedades, ¿no? Entonces, ustedes se dan cuenta que ya estoy llegando, mire. Ya llegué aquí a esa conclusión que usted acaba de decir. Las probabilidades tienen que estar entre 0 y 1. Entonces, miren que esta cantidad, de hecho, está representando una probabilidad, ¿no? Porque mire que por construcción estamos llegando aquí. Pero yo les estoy diciendo, esta propiedad, ρ de n menor o igual que 1, se obtiene de aquí arriba, de esta sumatoria. Sin todavía darle una interpretación de probabilidad, porque lo que estamos es tratando de construir el operador estado, que tiene que ser obviamente consistente con lo que satisfacen las probabilidades, ¿no?
Pero de aquí, de esta sumatoria, ustedes tienen que darse cuenta que ningún término en una suma de términos positivos puede exceder el total de la suma. ¿Sí lo ven o no? Es decir, ninguno de los ROS n que están aquí pueden ser mayores que 1. A lo sumo son menores o iguales que 1. Ningún término en una suma de términos positivos, porque todos estos son positivos, ¿no? Ningún término en una suma de términos positivos puede exceder el total. Como el total es 1, los términos tienen que ser menor al total, ¿sí o no? Menor o igual al total. ¿Sí es claro o no? Es un argumento matemático, no es... No es todavía desde el punto de vista de la probabilidad. ¿Sí lo ven o no? Tienen una suma de términos positivos, un término individual, por ejemplo, un ρ sub n, no puede exceder el total. ¿Sí o no? Sí. Sí, señor. Pues, sí, claro, ¿no? Entonces, entonces ρ sub n está entre 0 y 1. Y miren que sí es un buen candidato para representar un estado físico o para representar un operador estado. Porque los estados físicos, como les estaba mencionando con el experimento de Stern-Gerlach, los estados físicos representan distribuciones de probabilidad. O sea que definitivamente esta propiedad se debía cumplir, ¿no? Y bueno, ya hemos visto que esto es consecuencia precisamente de que los operadores estado satisfacen estas tres propiedades. ¿Sí lo ven? Entonces acabo de mostrar la conservación de la probabilidad además. Y bueno, vamos a hacer ahora una definición. Aquí, definición que bueno, va a ser más importante adelante. Y es la siguiente. El conjunto, vamos así, el conjunto de todos los operadores estado que son matemáticamente aceptables, es decir, que satisfacen las propiedades que mencioné antes, satisfacen las propiedades anteriores, el conjunto de todos los operadores estado que son matemáticamente aceptables, en el sentido que satisfacen todas las propiedades que acabo de mencionar, forman un conjunto convexo. Forman un conjunto convexo. ¿Eso qué quiere decir? ¿O qué significa esto? Que si ustedes tienen un conjunto, de operadores, de candidatos a operador estado, ¿no? De candidatos a operador estado, que lo vamos a llamar así, un conjunto ρ sub j, candidatos a operadores estado, puede ser más de uno. Entonces, se tiene que la suma de esos operadores estado son también un operador estado. Eso es lo que estoy diciendo. Si yo tengo un conjunto de operadores que son operadores estado en el sentido que satisfacen estas propiedades, o por lo menos son matemáticamente aceptables, ¿cierto? Satisfacen esas propiedades. Entonces, la suma de esos operadores, salvo algunos coeficientes, ¿no? Que pongo aquí a sub j, también es un operador estado. Y además de aquí, se tiene que cumplir el hecho de que estos coeficientes a sub j tienen que, bueno, evidentemente satisfacer esta propiedad, ¿no? Tienen que ser mayores o iguales que 0 y tienen que ser menores o iguales que 1, perdón, que 1. Entonces, si uno tiene más de un candidato, puede hacer su suma convexa, y obtiene el hecho de que la suma también es un operador estado. Y entonces construye un operador más general. Un operador más general. Y bueno, también se tiene que satisfacer que la suma de estos AJ tiene que valer 1, ¿no? Porque es similar a lo que tenemos aquí. Entonces, creo que también les pongo esta otra propiedad para que quede claro. La sumatoria de los A sub J, pues vale 1, ¿no? Vale 1. A este tipo de conjuntos, entonces se llama conjuntos convexos, mientras satisfagan esta cantidad que está aquí. Si satisfacen esto, entonces se le llama un conjunto convexo.
a este tipo de conjuntos que satisfacen estas propiedades. Entonces ahora vamos a ver un concepto, otra definición más, definición. Aquí estábamos en la definición 1, lo que es un conjunto convexo. Y aquí definición 2, ¿qué es un estado puro? Entonces aquí definición 2, estado puro. Entramos a los estados puros, ¿no? Entonces, dentro de todos los posibles estados que uno pueda construir que satisfacen estas propiedades, hay un caso muy especial, una clase especial de estados que se conocen como estados puros. Y estos estados puros son útiles por su simplicidad, ¿sí? Por las reglas prácticas y simples que uno puede utilizar con ellos. Son bastante sencillos, ¿no? Pero vamos a entender en realidad por qué se llaman estados puros. Entonces, un operador estado puro, por definición, tiene la siguiente forma. Entonces, por definición, un operador de un estado puro, bueno, un estado puro tiene, que debería ser operador estado puro, que digamos, no sé si en español le llamen estado puro o un operador de estado puro. Eso sí no lo sé porque, digamos, ninguna de estas cosas las he leído nunca en español. Creo que es estado puro solamente. Por definición, un estado puro tiene la siguiente forma. Entonces, los estados puros se pueden escribir como productos exteriores, y aquí empieza a verse la importancia de lo que estábamos definiendo al principio, las primeras semanas. Los operadores se deberían poder escribir así. Vamos a usar una letra diferente. Así. Siempre que un operador se pueda escribir como el producto exterior de un bra con un ket, entonces este operador define un estado puro, donde este vector que está aquí, este vector que está acá, es precisamente un autoestado, ¿no? O un vector estado, que tiene norma unidad. Estos son el típico bra y el típico ket, ¿no? Este es el estado vectorial, mientras que a esto se le llama un estado puro. Pero, digamos, sigo pensando, si tienen claro que es un operador, ¿no? Porque el producto exterior es un operador. Uno al estado solo, al ket, lo llama un estado vectorial o un estado físico, ¿no? Este ket. Mientras que a este producto exterior uno lo llama un estado puro o un operador de estado puro. Estado puro, sí. Y entonces, bueno, este operador tiene varias propiedades, ¿no? Primero, uno con un estado puro puede calcular el valor promedio de un observable, ¿no? Entonces, es lo primero. Entonces, el valor promedio de un observable se podría escribir de la siguiente forma, usando la definición que yo les di la clase pasada. El valor promedio de un observable en un estado puro sería lo siguiente. Si R es el observable, entonces ustedes tendrían que calcular la traza de el operador, ¿cierto? Esto era así, ¿no? El operador estado por el operador que representa el observable. Esta era la definición del valor promedio de un observable físico en términos del operador estado. Además, esto estaba dividido sobre la traza de ρ, pero nosotros ya dijimos que la traza de ρ vale 1. Entonces, por eso no aparece en la división esta traza de ρ. Por eso no aparece en el denominador una traza de ρ. Pero entonces este ρ ahora es un estado puro. Es decir, tiene esta forma de producto externo. Este ρ es un estado puro. Y entonces lo escribimos así. Esta es la traza que hay que calcular. Esta traza, de nuevo, se dan cuenta que se puede obtener como lo siguiente. Simplemente escriben aquí el estado psi, acá ponen AR y acá vuelven y ponen APSI. Si ustedes evalúan la traza, obtienen precisamente esto. ¿Por qué? Porque estos estados, como yo ya les dije, son estados físicos, son autoestados del operador y entonces son ortonormales. Si ustedes evalúan la traza, ¿qué es lo que tienen que hacer? Una sumatoria en los elementos base. Aparece de nuevo una delta
de tal forma que al final obtenemos este resultado. ¿Sí es claro cómo se obtiene este resultado o prefieren que lo haga? Prefieren que lo haga paso por paso. ¿Qué dicen? ¿Les hago el procedimiento o si lo ven? No, mejor hágalo, profe. Bueno, Sí, profe. entonces antes de llegar al resultado, más bien lo hacemos, ¿no? Entonces tomamos la traza. La traza es, por definición, la suma de los elementos diagonales. Entonces ustedes hacen la suma de los elementos diagonales en una base cualquiera, ¿no? Entonces los elementos diagonales son estos. Aquí ponen, digamos, un phi sub n. Acá ponen otro phi sub n, ¿cierto? Porque es la traza, los elementos diagonales. Y en medio ponen todo el operador. El operador ahora es lo que está dentro del corchete cuadrado, esto. Entonces lo ponen acá, así. Y por lo tanto, bueno, quitamos esto acá. Por lo tanto, obtenemos este resultado. Pero miren que este resultado me da lo siguiente. Aquí tendría la suma en n de este producto escalar, phi sub n con este que está representado con la letra psi mayúscula. Entonces, miren que este psi, yo lo que les estaba diciendo es que es un autoestado o un estado físico, ¿no? Del sistema. Eso quiere decir que es ortonormal también. Y aunque acá yo no le puse un índice, entonces se debe satisfacer que aquí hay una delta de el phi n con ese psi. Una delta. Porque esto es el producto escalar de dos estados ortonormales, aunque la notación la cambié un poquito porque yo no le puse aquí, tal vez debería ponerle un m, no sé. En todo caso, lo que ustedes tienen que entender es que este psi pertenece a la base, ¿no? O sea, es alguno de estos phi sub n. Entonces acá sale la delta y entonces pongo también, ¿cómo lo pongo? No. Ponemos esto así. Ponemos aquí el psi, ponemos el r y ponemos el phi sub n, ¿cierto? Pero de nuevo, sumando, entonces esta delta de Kronecker lo que hace es cambiarme este estado phi sub n por el psi. Y por lo tanto, aquí lo único que obtengo, el único término que contribuye es cuando phi sub n es igual a psi, o dicho de otra manera me sale precisamente este resultado. Así. Y pues así se obtiene, ¿no? Si no lo ven tan intuitivo, cambian este psi por un psi sub m y entonces hacen la delta de Kronecker, tomando en cuenta que este sería también un elemento base. Pero bueno, no, es solo una cuestión de notación, ¿no? Entonces así se obtiene la traza. El valor esperado, entonces, es precisamente esto, ¿no? Pero miren que esto no es nada nuevo, ¿no? Esta es la manera usual de calcular valores esperados de un observable físico. Es lo mismo, ¿no? Es exactamente lo mismo. Es decir, trabajar con este operador estado usando la traza como está aquí es totalmente análogo al cálculo que nosotros hacemos usualmente en mecánica cuántica. Mire que son la misma cosa, son la misma cosa. Sin embargo, hay una ventaja de usar el operador estado, aunque es totalmente equivalente, ¿no? Yo espero que se estén dando cuenta que es lo mismo trabajar con un ket que trabajar con el operador estado, ¿no? Los resultados son los mismos mientras los valores esperados estén definidos así y mientras se satisfagan todas las propiedades anteriores, ¿no? Los resultados son los mismos. Solo que esta es otra representación. Pero el operador estado es más general porque, aquí lo escribo acá, los vectores estado, o autovectores, como quieran llamarlo, no son únicos. Los autovectores no son únicos. Cualquier vector de la forma, y lo escribo aquí, e a la i alfa, multiplicado por el ket, aunque bueno, voy a ponerlo acá de nuevo, multiplicado por el ket, lo pongo así, multiplicado por el ket, con un alfa arbitrario, es también, o es físicamente equivalente, para que quede más claro, es físicamente equivalente. ¿Por qué es físicamente equivalente? Porque nosotros siempre calculamos productos escalares o este tipo de amplitudes de probabilidad, ¿no? Siempre son productos escalares.
Este ket que está aquí está especificado salvo un factor constante, que es esta fase compleja que está aquí. Da igual en este producto escalar si ustedes ponen el ket solo o si ponen esta fase, ¿no? O si ponen esta fase. Porque si ponen esta fase, cuando van a cambiar este ket por el bra aparece, debido a que el bra es antilineal, aparece con un menos acá y el exponencial se cancela, ¿no? Digamos, estos sí son cosas que estoy seguro que ya tienen claro, ¿no? El hecho de que los estados físicos están definidos salvo una fase compleja, ¿cierto? Este es el caso usual de los vectores estado. No son únicos, sino que están definidos salvo esta fase, y entonces definen un rayo, etcétera, ¿no? Pero miren que, sin embargo, el operador estado es independiente de esta fase. Sin embargo, el operador estado es independiente de la fase. Porque es el producto exterior entre un bra y un ket. ¿Sí se dan cuenta o no? Vamos, lo voy a escribir acá. Miren que este rho yo lo tengo como el producto exterior de un bra y un ket, ¿cierto? Y yo estoy diciendo, ese rho es independiente de la fase. ¿Por qué? Porque miren que es lo mismo si yo hago lo siguiente. Si yo escribo este rho como este producto exterior, pero ahora con la fase. Entonces ahora voy a hacer el producto exterior del mismo vector estado, pero con la fase. Entonces este tiene una fase E a la I por alfa, ¿cierto? Es lo que estoy diciendo. Este tiene esta fase. Mientras que el bra, ¿qué fase tendrá? Si el ket tiene esta fase, E a la I alfa, ¿el bra qué fase tiene? ¿E a la qué? Toman en cuenta que el bra en realidad es un operador, un funcional lineal que es antilineal, de hecho. Menos La I alfa. componente de la... Sí, sí, digamos, estas reglas nosotros ya las vimos, ¿se acuerdan? Cómo pasar de un bra a un ket, Sí. que yo les decía, no es que estén aplicando el hermético conjugado, pero es casi lo mismo, ¿cierto? Una representación en Uno el espacio podría, vectorial. sí, uno podría pensar que, digamos, cuando ustedes tienen un espacio vectorial de dimensión finita, uno de los estados lo representa con columnas, ¿no? Vectores columna. Y a los bra lo representa con vectores fila, ¿cierto? Usted tiene una fila y una columna. Pero la fila es la representación matricial del funcional lineal. Y no significa que el traspuesto de un vector columna sea igual a un vector fila, ¿no? No. Pero sí se le puede llamar al espacio de los funcionales lineales, que sería el espacio de los vectores fila. Se les puede llamar el espacio traspuesto si quiere, ¿no? Pero lo que uno tiene que tener claro es que los vectores fila son funcionales lineales, que al aplicarlo a un vector columna obtiene el producto escalar, el producto matricial usual, ¿no? Componente por componente. Pero es un funcional lineal. O sea, eso es solo notación, ¿no? A usted, digamos, uno se puede poner a pensar, bueno, pero ¿por qué las reglas son esas, no? Que yo multiplico esto por esto y me da un número. Son las reglas, ¿no? Pero no hay nada especial en escribir este vector fila, ¿no? Es solo una notación. Yo lo escribo como una fila que tiene varios elementos. Pero eso no deja de ser un funcional lineal que al aplicarlo a esta columna me da un número. ¿Sí o no? Es un funcional lineal que al aplicarlo a esta columna me da un número. Eso es lo que estoy haciendo. Tengo una columna. Todos los vectores en mecánica cuántica son representados con vectores columna. El vector fila no es más que un funcional lineal que usted lo aplica a la columna y le da un número. Entonces, es usual pensar que yo le hago el traspuesto a este vector columna y obtengo una fila. Pero eso es matemáticamente equivocado, en realidad. Aunque es bastante intuitivo, ¿no? Es bastante intuitivo, pero ¿quién le dijo a uno que usted le aplica una T a este vector columna y se convierte en una fila? Se rota 90 grados y se cambia. Son operaciones que para uno es intuitiva por algún motivo. Si ustedes se ponen a pensar en las matemáticas asociadas a la física, uno vuelve intuitivo cosas que no son nada triviales, ¿no? Como el hecho de asignarle un número real a una cantidad física. Eso para nosotros es más intuitivo que, ¿cierto? Una distancia 5 metros, ¿no? Y lo decimos como si nada, 2.5 metros. ¿No?
no nos ponemos a pensar en las propiedades de los números reales, ¿no? Lo mismo aquí. Cojo, le aplico el traspuesto a este vector columna y se convierte en este vector fila. Eso para nosotros es altamente intuitivo porque desde el primer semestre de física lo han dicho así, ¿no? Pero en realidad está ocurriendo otra cosa, ¿no? Esto solo es una representación esquemática de un funcional lineal. Eso es todo. Usted lo aplica a otro vector que también es una representación esquemática y obtiene un número. Pero lo que sí se tiene que satisfacer es que se cumpla las propiedades del producto escalar, ¿no? Que el producto escalar sea la sumatoria de cada una de las componentes multiplicado por el complejo de la otra, ¿no? A por A complejo más B por B complejo, etc. Pero no voy a entrar ahorita en estos detalles. Simplemente aquí, entonces, nosotros ya sabíamos cómo era la regla, ¿no? Era el BRA, se convierte ahora cambiando de signo aquí la fase. Y esto, pues, usted lo pueden poner donde quiera. Esta fase la pueden mandar para atrás. Y entonces obtienen que, si multiplican E a la I alfa por E a la menos I alfa, pues les da E a la 0, que es igual a 1. Y obtienen esto, ¿no? Entonces se dan cuenta que el vector estado o los autoestados sí dependen de la fase, ¿cierto? Son físicamente equivalentes. Yo puedo poner el ket solo o poner la fase y me da exactamente lo mismo. Mientras que el operador estado no depende de esa fase. Por eso el operador estado en general, esta es una de las razones, ¿no? Es un mejor objeto para definir un estado físico, para describir un estado físico. ¿Por qué? Porque está representado de manera única. En el caso de los estados puros, ¿no? Está representado de manera única. En cambio, el ket no está representado de manera única. Hay millones de posibilidades para un ket. Alfa es un número real que va de menos infinito a infinito. ¿Cuántos ket físicamente equivalentes existen? Infinitos. Infinitos ket físicamente equivalentes. Mientras que solo existe un operador estado. Entonces es más conveniente usar el operador estado. Ahora, existe otra manera de caracterizar un estado puro, ¿cierto? De mirar cuando algo es un estado puro, ¿no? Para mirar cuando algo es un estado puro, primero se puede ver a través del valor esperado al observable. Si el valor esperado al observable se calcula así, entonces es porque el estado es un estado puro, primero. Lo segundo es que satisface la siguiente propiedad. Otra manera, escribo aquí, otra manera de caracterizar un estado puro. Otra manera de caracterizar un estado puro es el siguiente. Los estados puros satisfacen esta propiedad. Rho cuadrado igual a rho. ¿Sí o no? Sí, porque recuerden que yo esto se los expliqué en un momento, ¿no? En algún punto les dije el producto exterior entre un bra y un ket, perdón, forma un operador proyección. Está proyectando un vector sobre un subespacio que es ortogonal a ese vector, ¿cierto? Entonces, esto, además de ser un estado puro, es un operador proyección. Y los operadores proyección son idempotentes. O dicho de otra forma, si ustedes hacen esto al cuadrado, vuelven y obtienen el mismo operador, ¿no? Aunque acá es evidente, ¿no? Solamente pongan este seguido otra vez del mismo y se dan cuenta que es idempotente. Es idempotente. Esta condición la tiene que satisfacer y es necesario que la satisfagan los operadores que son estados puros, solo si es un estado puro. Solo si es un estado puro. Y de aquí se satisface como consecuencia. Se tiene además que entonces los autovalores también satisfacen lo mismo. Rho de n al cuadrado es igual a rho sub n. ¿Cierto? Lo hereda directamente de la definición de operador, ¿no? De estas propiedades que tenemos aquí. Las propiedades de un operador estado, ¿cierto? Entonces miren que como esto hereda esta propiedad, digamos, lo satisface tanto el operador como los autovalores, entonces uno se da cuenta que aquí existe únicamente dos posibles autovalores. Si satisface esta cantidad que está aquí. Existen únicamente dos posibles autovalores. Lo escribo acá. Por lo tanto,
existen únicamente dos posibles autovalores. ¿Cuáles son esos posibles autovalores? Ya lo habíamos discutido antes. ¿Cuáles son los posibles valores que puede tomar entonces Rho sub n? ¿Cuáles son los valores posibles que puede tomar este autovalor si satisface esta propiedad? Que está heredada de aquí. Ustedes simplemente apliquen esto a un ket. Un ket Profe, que pertenezca a phi sub n. ¿sería Sí, 0 y 1? 0 y 1. 0 y 1, ¿no? Siempre que tengan esta propiedad, ya saben, ¿no? Esta idempotencia que lo satisfacen los operadores proyección, o en este caso el operador puro, solamente tiene dos posibilidades, 0 o 1, porque ustedes resuelven esta ecuación, la cuadrática, y pues les va a dar que los dos posibles valores son 0 o 1. O sin tener que resolver la cuadrática, uno ya sabe, ¿no? Se satisface para 0 porque 0 al cuadrado vale 0, o para 1 porque 1 al cuadrado vale 1. Y no van a encontrar ningún otro número real que satisfaga esto, ¿no? Entonces sí, 0 y 1, 0 y 1. Eso quiere decir que la representación espectral de un operador puro es, y entonces esta es la razón por la que los operadores puros tienen esta forma, ¿no? Volvemos a la representación espectral. En general, esta es la representación espectral, ¿no? Así. Entonces, esta representación solo puede tomar dos valores, que ustedes pueden llamar ρ1 y ρ2, como quieran, ¿no? No es así. 2, ¿cierto? Pero lo pueden escribir explícitamente. Lo pueden escribir explícitamente. Entonces aquí simplemente se dan cuenta que son dos términos los que contribuyen. Puede llamarlo el ρ1, aunque para ser más intuitivo lo voy a llamar 0 y 1. N desde 0 hasta 1. Así. Rho sub 0 multiplicado por phi 0. Acá phi 0 más el 1, ¿no? El 1. Así. Son los dos posibles valores que tiene. Y quito la sumatoria. Simplemente era para no escribir la sumatoria explícitamente. Usando la representación espectral del operador, uno obtiene esto. Pero uno de ellos vale 0. Es el ρ sub 0, ¿no? Y por lo tanto, entonces, ¿cómo quedaría esto? Uno de ellos vale 0 y el otro vale 1. Entonces, el primer término se anula porque vale 0 y el segundo sí queda porque vale 1. Entonces, este ρ lo pueden escribir así. Pero, pues, yo no lo escribí como un phi sub 1, sino lo escribí fue en general así, ¿no? Como un psi. Entonces, ustedes a este vector lo pueden llamar como quieran, ¿no? No es que hay ninguna restricción en denominar a los vectores como uno quiera, ¿no? Ustedes pueden llamarlos como quieran, entonces noten que esto es precisamente el psi que yo estaba poniendo arriba. Entonces, sí tiene su representación espectral. La representación espectral del operador estado para un estado puro, ¿cierto? Es igual al estado mismo. Es lo que les estoy diciendo. Miren que la representación espectral, si ustedes la hacen, es exactamente el mismo operador. Entonces es un operador muy sencillo y por eso se llama operador puro, porque su representación espectral es exactamente el mismo operador. Esa es la razón por la que se llama un operador puro, un operador puro. Los otros operadores no son operadores puros. Cualquier otro operador que no se pueda escribir así no es un operador puro. Y en general su representación espectral no es igual al operador mismo, ¿no? Entonces, tomen en cuenta que entonces cualquier otro operador que no sea un operador puro, por ejemplo este operador general que tenemos aquí, noten que no tiene una representación espectral que sea igual al mismo operador. O noten además que su representación espectral es una suma de operadores puros. ¿Sí lo ven acá? De estados puros. Es una suma de estados puros. Entonces, solo para el operador puro tenemos que su representación espectral es el mismo operador. Cualquier otro operador que no sea un operador puro
se puede escribir como una suma de operadores puros. Una suma de operadores puros. Y bueno, voy a escribir otra condición, que ya casi nos estamos quedando sin tiempo. Otra condición que se satisface es el hecho de que la traza de ρ cuadrado es igual a 1. Entonces, otra condición, aunque yo las estoy marcando aquí. Bueno. Otra manera de identificar un operador puro es a través de su traza. Es decir, además, si ustedes observan que la traza de ρ al cuadrado, la traza de ρ al cuadrado es igual a 1, entonces aquí también obtienen que este operador debe representar un estado puro, un estado puro. Es una tercera condición. Cualquiera de estas condiciones que se satisfaga son válidas para operadores puros, ¿no? Para estados puros. Si ustedes ven que es idempotente, entonces es porque es un estado puro. Si ustedes ven que los autovalores únicamente puede tomar estos dos números, 0 y 1, es porque es un operador puro. Si ven que el teorema espectral me dice que la representación espectral del operador es el mismo operador, entonces es porque es un operador puro. O si la traza del operador ρ al cuadrado es igual a 1, es porque representa un operador puro. ¿Sí? Porque representa un operador puro. No es difícil de ver el hecho de que esta traza vale 1. ¿De dónde sacamos eso? Pues ustedes van acá, a una de las propiedades que yo les puse de adelante, acá. La traza del operador es igual a la sumatoria de sus autovalores, ¿cierto? Mírelo acá. La traza del operador ρ es igual a la sumatoria de sus autovalores. Pero la traza de ρ cuadrado en general es distinta, ¿no? En general no es igual o sea, esto hay que probarlo, ¿no? Pero yo creo que lo voy a dejar para la próxima clase. Miren que yo tengo la traza de ρ cuadrado. Aquí adentro tengo la traza de ρ, y la traza de ρ es igual a 1, ¿no? La traza de ρ sola, no ρ al cuadrado. Si yo expando en una base de un espacio de dimensión discreta, obtengo que esa traza es igual a esta sumatoria de ρ sub n. En los estados puros se tiene que ρ cuadrado es igual a ρ. Entonces lo que se dice acá para ρ es lo mismo para ρ cuadrado. Y los únicos dos valores posibles que tiene ρ en un estado puro es 0 y 1. De modo que la sumatoria, ¿cuánto vale? Pues vale 1, ¿no? Vale 1. Entonces, por eso es válido para ρ cuadrado lo de la traza, ¿no? Para un estado puro. Pero esto es válido únicamente para un estado puro. Para un estado general, estas propiedades no son válidas, ¿no? Para un estado general, estas propiedades no son válidas, no son válidas. Es decir, para un estado general, la traza de ρ cuadrado no es igual a 1. No es necesariamente igual a 1, ¿no? Puede ser menor que 1. Pero esto lo voy a dejar para mostrarlo la clase pasada, ¿no? Me acuerdo aquí que esto falta de mostrarlo, o bueno, mostrarlo de alguna manera. Mostrarlo, porque digamos no es tan inmediato, no lo alcanzo a hacer en 5 minutos, ¿no? Y más bien les dejo un teorema, ya para terminar, que dice lo siguiente. Un estado puro no puede ser expresado como una combinación no trivial convexa de otros estados. Mientras que un estado no puro, o sea, un estado general, siempre puede ser expresado de esta manera, ¿cierto? Entonces miren que un estado puro, como el que nosotros tenemos aquí, no se puede escribir como una suma no trivial convexa de otros estados. Recuerden que yo les dije que era un conjunto convexo, ¿no? El conjunto de todos estos operadores estado forman un conjunto convexo en el sentido que uno puede escribir
un nuevo operador como la suma de todos esos operadores estado, ¿cierto? Una suma que satisface estas otras dos propiedades, ¿no? Que A sea mayor o igual que 0, menor que 1, y que la sumatoria de los A sea igual a 1. En todo caso, estos operadores en general se pueden escribir como la suma de otros operadores, ¿cierto? Miren, por ejemplo, el teorema espectral. Un operador ρ en general, el teorema espectral donde lo tengo, aquí el operador ρ se puede escribir como una suma de varios operadores, que son operadores proyección y que nosotros acabamos de definir como operadores puros o estados puros, ¿no? Miren que un operador se puede escribir como la suma de varios operadores estado, en este caso son operadores puros. Lo mismo está diciendo este teorema aquí, ¿no? Esta definición. Rho se puede escribir como una suma de operadores, ¿cierto? Una suma convexa de operadores, forman un conjunto convexo. Pero esto es para un Rho general, cuando el estado no es puro. Esto lo satisface un estado que no es puro, un estado general. Si el estado es puro, no se puede escribir así de forma no trivial, que es lo que está diciendo acá. Un estado puro no puede ser expresado como una combinación no trivial, convexa, de otros estados. No trivial significa, porque uno sí podría hacer esta combinación, pero de forma trivial, ¿no? Esta combinación que se me hizo. La perdí. Esta combinación uno sí podría hacerla de forma trivial, ¿no? Es decir, ustedes podrían escribir ρ como igual a la sumatoria en j de a de j, ρ de j, donde solo uno de los j es distinto de 0, ¿no? Y el resto son todos ceros. Esa sería una combinación trivial, ¿no? La idea es que no sea trivial. Que no sea trivial significa que los coeficientes son distintos de 0. No se puede escribir como una suma convexa no trivial o una combinación no trivial convexa. Es decir, con coeficientes distintos de 0. No se puede, ¿no? No se puede. Para un estado puro uno no tiene esto, pero para un estado cualquiera en general, esto sí se tiene. Para un estado cualquiera sí se tiene esto, ¿no? Y bueno, vamos a dejar hoy aquí. La próxima clase retomamos un poquito más todo esto de estados puros, ¿no? A discutirlo un poco más en detalle y discutir las consecuencias de todo esto, ¿no? Entonces la otra clase seguimos aquí. No sé si tengan alguna pregunta, pero antes voy a pausar el video.